Bienvenidos. Hoy seguiremos hablando del ser, en esta ocasión del verbo. El verbo, gramaticalmente hablando, definiría la capacidad que tiene el sujeto de ser acción, y hablaremos del verbo como la manifestación de la presencia. La presencia, en el audio anterior, es la ausencia del temor, la ausencia de nuestra vulnerabilidad y el no tener miedo de esa que yo soy. Supongo que el miedo a la hora de manifestar las personas, nuestra propia esencia, está basado, como siempre, en la educación social que nos aparta un poco o un mucho, dependiendo del caso, de nuestro ser esencial, de nuestra autenticidad. Nos aparta, nos separa nuestro ser esencial de nuestro ser humano. El ser humano, vamos a decir, que es esa parte de nosotros inconsciente o poco consciente del todo. Y digo del todo como conjunto, unión de todas nuestras partes. Entonces esa educación social se basa en eso. Como siempre, pues los creadores de la educación social van adaptándola según sus propias necesidades y según el despertar de la conciencia de las personas. Entonces esa educación se le van añadiendo una serie de tentáculos, de cajas, de puertas, que ocupan una diversidad bastante compleja del devenir de cada día de las personas, bastante completa. Esto en algunas ocasiones lo hemos hablado. La mente de la caja, pues, es una forma, y también de evitar el conflicto. Siempre hemos hablado de que el educador, que no deja de ser el señor feudal, pues sus territorios van creciendo con el paso de los años y de los milenios. En principio, hace 5.000 o 6.000 años, pues un señor feudal contaba con un territorio relativamente pequeño, como pudiera ser un condado, y allí pues vivían una serie de personas que no eran muy numerosas. Entonces, con un reducido grupo de mercenarios, de soldados que llamaban, pues podían asustar lo suficientemente a la gente que ahí vivía, a la gente sencilla, para poder obligarles a compartir con ellos lo que tenían. Era comerciante, alfareros, lo que fuera. Pues este señor feudal, pues les usurpaba parte de su trabajo. Esto, con el paso de los años, pues ese señor feudal ha ido creando una serie de intermediarios que hacen que su trabajo, pues, sea más fácil, precisamente por el hecho del cambio de número de personas, ¿no? Y el aumento del territorio. Los señores feudales pasaron de ser monarquías en su momento, de las que ya hablamos, pues se declararon a ellos mismos hijos de los dioses, y como decía que era el rey, pues porque Dios lo había elegido. Las típicas respuestas de una mente perturbada. Y luego siempre han tenido el apoyo de las religiones, que decían que sí, que eso era verdad y tal, ¿no? Pues para que las personas creyesen todo eso. Eso es la educación social. Un niño nace y tiene una serie de sentimientos que son innatos en él, que son naturales, la necesidad de estar con otras personas, las emociones, la necesidad de abrazar, de besar a otra persona, de expresar con la sonrisa, recibir una sonrisa, cosas que son naturales en el ser humano. Se han ido modificando y se han ido intercambiando por otra serie de criterios. Eso es la educación social. Cuando esos criterios naturales que tú sientes en tu corazón, pues son a través de la mente, cambiados por criterios más vendibles o más interesantes para las personas que nos usan. Para ese señor feudal, luego, ese señor feudal, con el paso del tiempo, se convirtió en una monarquía, y luego esta, pues, se han ido derivando y se fueron destruyendo a sí mismas por estar basadas solo en el dinero, en el poder económico. Y claro, el crecimiento de las personas no era lo mismo tener a 2 millones de personas trabajando en el mundo. Ahora tenemos a 8.000 millones de personas y eso crea mucha riqueza. Ese trabajo produce muchísimo dinero. Entonces los grandes productores de dinero, que hoy en día son los superempresarios, estos fondos de inversión y todas estas personas que coleccionan dinero, pues claro, al final han acabado convirtiendo al monarca en un pobrecito, en un tío que sí, que tiene dinero. Pero que vamos, que el dinero que tiene un monarca hoy en día pues lo gana una super multinacional en 6 semanas. Entonces eso ha producido un cambio en los paradigmas y en las historias que hay que creer, y por eso la educación social se va derivando, se va transformando. Hace un tiempo pues nosotros teníamos un amor a no sé qué dioses, no sé qué miedos, a no sé qué fenómenos naturales. Y hoy en día esas necesidades, ese amor a no sé qué marca y a tener no sé qué tamaño de casa y tener miedo a no sé qué virus, a no sé qué bacteria acojonante que nos va a matar a todos.
Los miedos han ido transformándose por no sé qué necesidad, y los amores, las necesidades y los sueños se han ido transformando por no sé qué necesidad también. Básicamente esto lo digo para que nos demos cuenta que lo que caracteriza al ser humano es que el ser humano es una mezcla, es un compendio de seres, de cosas que conforman a ese ser, que son bien distintas. Su ser esencial o su ser divino son bien diferentes. El ser humano es, vamos a decir, que si cogemos esas dos partes y las miramos desde arriba como componentes de un mismo ser, pues que el ser humano es el niño del ser, el pequeñito, el que está empezando, y el otro es el adulto. El ser esencial sería el adulto de ese ser. Entonces el niño es fácilmente manipulable por el desconocimiento, no tiene muchos datos, no sabe muchas cosas, y un adulto pues le puede comer el coco, ¿no? Y le puede llevar al huerto, le puede hacer cambiar sus criterios, le puede contar historias de miedo para que ese niño se atemorice, y se le puede manipular con relativa facilidad. Y cuando digo a un niño, me refiero a una persona con un bajo nivel de conciencia de su propio ser, independientemente de la edad que tenga, del tiempo vivido. El tiempo vivido no es equivalente al conocimiento adquirido. Dicho esto, pues vamos a decir que el verbo es la manifestación en la acción de esa energía de la presencia. Cuando tú entiendes tu presencia a través de la confianza, cuando tú empiezas a confiar en que eres amado por Dios, en que Dios no es un juez, que es una madre padre que te acompaña, que te sirve, que se preocupa por ti, que te quiere ayudar. Muchas personas supongo que en una conversación como esta, en este momento se preguntarán, porque yo me lo he preguntado, pues si Dios sabe que eso es así, que las personas tenemos esos miedos, ¿por qué no nos quita esos miedos? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Y por qué no aparta a esas personas que abusan de sus hermanos y deja que todo fluya? Y bueno, hay una dimensión, que es la tercera dimensión, que es la dimensión de la dualidad, donde es imprescindible que existan los extremos. Los extremos son la naturaleza del poder de elegir. Si no hay dos extremos, el poder de elegir sería una ficción, sería algo irreal, ¿no? Pensando en esto que decimos ahora mismo, nos vamos con la imaginación a un supuesto Edén, donde vivían Adán y Eva. Y en ese momento que estaban en el Edén, podían hablar con Dios, podían escuchar su voz, sus consejos, sus historias, ¿no? Entonces tenían una fuente de información infinita y tenían sobre todo una fuente de confianza infinita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta fuente de confianza hace que tú no necesites confiar. La confianza vive contigo. Ese amor de Dios se manifiesta a tu lado. Y esa energía es tan poderosa que tú no puedes sentir miedo. Sería imposible para ningún ser humano sentir miedo en presencia de Dios. Eso es imposible, porque Dios es amor. El amor es Dios. Entonces, en presencia del amor, solo hay amor. No hay ninguna otra cosa. Tú no podrías en presencia de Dios sentir al juez, sentir castigo, sentir nada de eso. Solo podrías sentir amor. Y el amor es una experiencia tan placentera, tan llena de paz, tan llena de seguridad, de calma, de sosiego absoluto, que te entrega la confianza más tierna. Por eso es tan necesaria la educación social, ¿no? La educación social se basa en apartarnos de esa confianza y en introducirnos en el miedo. Busca al niño, lo aparta de su propio adulto y le utiliza, porque Dios no interviene. Esa era la cuestión, pues yo entiendo desde mi humilde criterio de loca que soy, pues no tengo ni idea, solamente lo sueño, que yo creo que son así, que mi corazón siente, pero que no tiene ninguna relación con la verdad, porque yo desconozco la verdad. Supongo que la verdad será Jesús de Nazaret. La verdad es que tú eres Dios. Tú eres Dios. Yo creo que Dios no interviene. En la Biblia dice que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por pecar, ¿no? Cuando mordió Eva la manzana, y Adán, convencido por ella, también mordió la manzana, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y todo eso. Si te fijas, no deja de ser una metáfora de la capacidad de dos niños de elegir, disponer, a partir de un momento a través de un símbolo, pues de su libre albedrío, y entrar en una dimensión concreta, que es la tercera dimensión. La dimensión de la dualidad, de ahí el árbol del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, los dos antagónicos. ¿Para qué son los dos opuestos? Para que tú seas dueño, para lo que tú elijas lo hayas elegido verdaderamente.
Si no hay dos extremos, ¿cómo vas a elegir? Si tú estás en presencia de Dios, ¿cómo vas a ser odio? ¿Quién podría ser odio en presencia del amor? ¿Quién podría ser miedo? ¿Quién podría ser rencor? ¿Quién podría ser envidia o avaricia? Nadie. Todos seríamos amor todo el rato. Pero, ¿seríamos libres? ¿Habríamos elegido ser ese amor? No. Estaríamos invadidos del amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que anularía nuestro propio ser, absorbería nuestro propio ser. Lo hemos hablado con la presencia. La presencia irradia una energía que puede tener un radio grande. Hablábamos de 9-10 metros de diámetro. En esos 10 metros, la presencia de una persona libre puede intervenir en lo que toca esa energía. Supongo que habrá personas con un elevadísimo estado de conciencia, de su propia libertad y de su propio ser, que ese radio en lugar de tener 9 metros, tenga 9000 y en 9 kilómetros esa persona intervenga. Influya en lo que hay en 9 kilómetros de él. Eso es más o menos lo que intento hablar de la presencia de Dios. Imaginaros lo que es la presencia de Dios, ¿no? Por eso Dios, para regalar al hombre su propia libertad, su propia identidad, para que ese cachito, esa chispa divina de la presencia sagrada, yo soy en mí, me pertenezca por derecho, no sea un regalo, sino que sea algo que yo he aceptado a través de mi propia voluntad y lo he elegido a través de mi poder de elegir, de mi libre albedrío. Yo he querido aceptar esa chispa sagrada que todos llevamos dentro. ¿Comprendéis lo que digo? Eso sería la esencia de esa presencia que yo he determinado ser, manifestada en mi acción, en cómo yo soy, en cómo yo me quiero comportar y comportarme de acuerdo a eso que yo he entendido que soy. Eso sería dicho en una palabra: coherencia, ser coherente con lo que yo creo, con lo que yo pienso, y que lo que yo pienso y lo que yo digo y lo que yo hago sea una misma cosa, esté en coherencia. Eso sería el verbo. Dios no ayuda, porque entonces nosotros no seríamos libres, seríamos esclavos. En una esclavitud cómoda de cojones, está claro, porque ser esclavo del amor, pues fíjate qué risas. Pasarme la eternidad disfrutando del amor de Dios, sintiéndome como ahorcada en el pecho de mi madre y los brazos fuertes de mi padre. ¿Quién no quiere vivir así? Pues entonces no seríamos adultos, nunca seríamos libres, nunca hubiéramos elegido este viaje a través de la tercera dimensión, este viaje a través de la educación social, este viaje a través de la diversidad entre los corazones de las personas. Unas se van a un extremo y otras se van al otro. Unos queremos ser súper egoístas y súper cabrones, y otros queremos ser súper generosos y súper majos, y otros somos las dos cosas, dependiendo de cómo me levante, con quién y qué día. Y esta mezcla que se hace de las sensaciones, las opiniones y las manifestaciones de todos los seres humanos mezcladas, pues es lo que construye el mundo, al que llamamos vida. Esta vida en la dualidad es imprescindible para que cuando yo consiga ser ese ser, lo haya creado yo, sea mío, sea respuesta de mi propia libertad, de mi propio poder de elegir, que no me haya llevado Dios en brazos a donde yo llegué, que yo haya llegado caminando, y yo pueda mirar para atrás y sentir orgullo de ser quien soy, y de haber llegado donde he llegado. Y cuando yo manifieste mi verbo pueda decir: yo soy quien soy, yo soy quien yo soy, y sentir la felicidad y la plenitud de haber elegido un camino y de haberlo recorrido y de haber pasado todos los inconvenientes y todas las cosas que me ocurrieron y seguir hasta llegar donde yo quiera estar. Seguramente cuando el camino del guerrero se detenga, cuando nosotros, las personas, los guerreros de la luz, lleguemos a la plenitud y descubramos nuestra verdadera identidad y hayamos recorrido con la consciencia el camino del ser y sepamos manifestar el verbo de mi sagrada presencia con mis acciones, cuando estemos unidos y seamos todos uno y entendamos la naturaleza de Dios y del amor que es Dios, pues seguramente alucinemos un poco, porque tiene que ser curioso hacer un viaje del héroe como el que nosotros hacemos a lo largo de tantas vidas, porque no creáis que este camino del guerrero es una vida. Estoy segura de que en una vida es imposible encontrar los datos de todas estas cosas. Entiendo que necesitamos varias vidas, ¿no? Entonces el camino es mucho más largo de lo que aparentemente pueda resultar. Ahora, desde este criterio de esta vida que estamos viviendo en este momento, seguramente hayamos vivido 5000,
500 o 1000 o 2000 o 10.000 vidas para llegar a la comprensión, al estado del ser, ¿no? Y cuando esto ocurra y se acabe el camino y miremos para atrás y nos demos cuenta de que nunca marchamos de casa, nunca nos echaron de ningún paraíso, nunca la madre nos abandonó, nunca el padre dejó de protegernos, nunca estuvimos solos. Solo al nacer en este cuerpo de un ser humano y perder la memoria, creímos estas cosas y luego pues hubo personas que nos hicieron creer cosas feas y otras personas que nos hicieron creer cosas muy, muy feas y otras personas que nos ayudaron a creer cosas más bonitas y otras cosas maravillosas. Y entre estas cosas maravillosas y bonitas y esas cosas horribles y terroríficas, nosotros con nuestro poder de elegir y nuestra determinación, con nuestro libre albedrío, pudimos elegir qué creer verdaderamente. Y tenemos que luchar contra nuestro miedo para poder manifestar nuestro guerrero, para cuando el camino se detenga, yo tenga orgullo de ser quien soy y en quien me he convertido, o más bien, quien he recordado ser. Y yo diga benditas mis heridas que me trajeron hasta aquí. Ese es el camino del guerrero. Tú tienes que hacerte adulto y el padre te abandona, se esconde de ti y el proceso de la vida, de esta vida, para el padre es un segundo, como si jugase contigo un segundo al escondite. Aunque tú vivas 87, 40 o los años que vivas y te pueda parecer eterno, para la madre padre es como un juego en el que saben que tú estás con ellos. Entonces ellos no van a sentir que estás desprotegido, ni miedo de que te pase algo. Saben que no te va a pasar nada, lo tienen clarísimo, porque están contigo, porque ellos saben que tú estás en casa, y que estás con tus padres, y que estás con tus hermanos, que nadie te puede hacer daño. Lo que pasa que tú puedes creer que estabas fuera de casa, tú puedes sentirte abandonado. Eso les pasa a muchos niños viviendo en casa con sus padres. Y se sienten abandonados porque son excesivamente miedosos, porque son excesivamente mimosos, no entienden por qué sus padres se ausentan tanto de casa, no pueden pasar tiempo con ellos por tener que trabajar para poder mantener a una familia y ellos acaban creyendo que no son suficientes, que manda cojones que tengan que trabajarlo las dos partes y no llegar a final de mes. Algo está fallando, unos por listos y otros por creer en ellos. Para tener una vida digna, una casa digna, un trabajo digno, conviviendo en una casa con sus padres, pueden llegar a sentirse solos, que es a lo que íbamos. Pueden llegar a tener miedo, pero ¿eso quiere decir que estaban solos? No, pero se sienten así de esa forma. Eso es un poco la tercera dimensión, ese mundo de la vida, de la consciencia del ser humano, en el que tú puedes elegir. Ahora que estamos en la cuarta dimensión, que es una dimensión de tránsito, la dimensión de la duda, donde la tercera dimensión empieza a parecer como algo irreal, como que ya no te lo crees mucho, pero todavía no tienes conciencia de la quinta dimensión. Has empezado a dudar de que Dios haya hecho un infierno para ti, pero no crees que vivas en el cielo. Eso sería la cuarta dimensión, esa dimensión de tránsito en el que una historia empieza a diluirse y a desaparecer, y la otra empieza a construirse y a aparecer. Cuando la quinta dimensión aparezca será la era de Dios, la era de la certeza, de la confianza. Aparecerá el amor de Dios. El amor de Dios aparecerá en la conciencia de todas las personas. Entonces en esa dimensión será difícil sentir temor, por no decir imposible. Cuando eso ocurra nos diremos, ¿por qué Dios no interviene? Porque Dios no hace que dejemos de tener temor para que podamos elegir. ¿Comprendéis lo que digo? Esta tercera dimensión es parte de un viaje, y el viaje es largo, y esta tercera dimensión es el primer paso, la primera ruta de ese viaje, en la que parecía más dura, pues porque el nivel de conciencia es más bajo. Entonces aquí podemos hacer cosas verdaderamente extremas, como hacemos, organizar guerras, matar a hermanos nuestros por dinero, mantener a las personas enfermas porque vendo pastillas, mantener a los niños muriéndose de inanición porque tengo que sacar el petróleo, los diamantes de su pueblo y cosas que pueden parecer superaberraciones, pero las hacemos porque vivimos en la tercera dimensión todavía, porque podemos ser absolutamente oscuros y podemos ser absolutamente luminosos. Podemos ser ambas cosas y cada uno elige su camino. Hemos hablado muchas veces de la esclavitud
cómo las personas nos esclavizamos a la creencia de unas necesidades, porque realmente no tenemos esas necesidades. Yo creo necesitar un smartphone, pero yo necesito un smartphone para nada, para nada. No es una de las cosas que me haga que mi vida sea algo mejor, ni de que mi organismo funcione mejor, ni de que mi mente esté más clara, para nada. Un smartphone no deja de ser una herramienta de entretenimiento, como un sonajero. Abro el Facebook, Instagram, luego abro el Pinterest, luego lo dejo encima de la mesilla y enciendo la tele, veo un canal y qué asco de película y pongo otra. Son los juguetes de los adultos. Y eso, nosotros los adultos nos habían hecho creer a través de la educación social que necesitábamos esas cosas para estar completos, para ser un adulto que se aprecie. Si eres un adulto que no tienes casa, ¿cómo que no tienes casa? Pues no tengo casa, no tengo trabajo. ¿Y qué? ¿Vives en la puta calle? Sí, en la calle. ¿No tienes smartphone? No tengo smartphone. ¡Jo! Tú eres un miserable de cojones, tú eres un pobre hombre. Eso le diría una persona a otra en un momento dado. ¿No tienes smartphone? No tengo smartphone. Claro, el otro podría decirle, no tengo smartphone porque no me hace ni puta falta, porque no me interesa lo más mínimo lo que haya en el Facebook, y no me interesa lo más mínimo ver las fotos que cuelgan egoístas, egocéntricos en el Instagram. No me interesa nada de eso. ¿Para qué quiero yo un smartphone? Si quiero hablar por teléfono me meto en un bar, le digo que me deje el teléfono y hago una llamada a mi madre. Las necesidades varían según los estados de conciencia. La realidad es que ninguna de esas cosas que creemos necesitar nos dan los buenos días, ni nos abrazan. La manifestación del verbo es ser la presencia, esa presencia de la energía sagrada que vive en ti. Ser eso, ponerte a ser eso, como digo a veces, con el culo, aunque suene casi como una blasfemia, con el culo. El movimiento se demuestra andando. Sé eso que es. Sé, eso es verbo. Sé esa presencia que tú sientes. Sé ese amor que tú crees que es Dios contigo. ¿Tú notas cómo te ama Dios? Ama así a tu hermano. Ama así a tu hijo. Ama así a tus padres. Ámate a ti de esa forma que crees que Dios te está amando. Y manifiesta con tu comportamiento, con tu presencia, con tu acción. Manifiesta el amor que tú crees que eres. Eso es el verbo. Sé la divina presencia andando, moviéndose, comportándose, todo el rato, en el devenir diario de tu vida. Sé esa presencia. Eso es ser el verbo. No es sencillo, para nada. Lo hemos hablado muchas veces. Entender no es fácil, pero no es porque entender en su propia esencia sea complejo. Entender no es fácil cuando tú dudas. Apartarse de la oscuridad no es complicado, pero si tú crees que la oscuridad te invade, entonces sí es complicado. De esto deducimos que creer se comprende como algo sencillo, porque dudar es una costumbre para nosotros. Dudar para nosotros es fácil, pero no porque sea fácil en sí mismo dudar. Es igual de difícil que creer, pero dudar lo hemos hecho muchas más veces que creer. Hemos vivido mucho más rato en la oscuridad que en la luz. ¿Es difícil vivir en la luz? No. Es de hecho mucho más fácil que vivir en la oscuridad. Yo desde mi criterio considero que es mucho más difícil vivir en la oscuridad, porque la oscuridad es tenebrosa, es peligrosa, es aburrida, ¿sabes? La luz es maravillosa, es entretenida, es entusiasmo, es alegría, es relajante, es un gozo. Por la lógica debería ser mucho más fácil vivir en la luz que en la oscuridad, pero por costumbre para nosotros, por educación, que la educación al final, si os fijáis, no deja de ser más que una costumbre, acostumbrarnos a unos pensamientos, pues por costumbre para nosotros resulta más sencillo vivir en la oscuridad. A mí me resulta más fácil tener miedo que tener valor. ¿Por qué? Por costumbre. He tenido muchas más veces miedo de las que he tenido valor. Esa es la razón. Entonces por eso decimos que para ser el verbo, para manifestar el verbo, lo mismo que para manifestar la presencia, para todo, para acercarte a tu potencial, a tu ser esencial, es importante abandonar las chorradas que creemos, olvidar las cosas que creemos, todo eso que nos han enseñado,
que nos han educado, que nos hemos ido dando cuenta con el paso de los años, que eran todo milongas, que eran todo mentiras, que nos enseñan cosas que les convienen a ellos para que sus negocios funcionen mejor, para que sus negocios funcionen, para que siga habiendo un sistema piramidal, para que ellos puedan ser los de arriba y nosotros tengamos que ser los de abajo. Todo eso para que ese sistema funcione y unos cuantos no tengan que echar un palo al agua en toda su vida y sean multimillonarios, pues necesitan que un montón de millones de personas creamos que éramos unos pringaos, que teníamos que trabajar toda la vida para ellos, para poder tener un piso de mierda y comprarnos unas gominolas. Esa es la realidad. ¿Necesitamos nosotros un smartphone? No, pero ellos te han hecho creer que sí. Pero el que vende smartphones te va a hacer creer que tú necesitabas un smartphone para ser una persona decente, que si no, no eras una persona decente, que si no, eras un pringao de mierda. ¿Dónde vas sin smartphone, chavalote? ¿Comprendéis? Es la manifestación de la ausencia más pura del vendedor, del vendehumos, del comerciante más pesetero y más miserable. Simplemente, esa es la historia. Manifestar el verbo es: sé eso que muestra tu presencia, sé esa energía de amor que tú crees que hay, que tú crees que es Dios, sé ese Dios que tú crees que eres, sé ese amor que tú recibes de Dios, dáselo a los demás, dáselo a todo el mundo, pero primero, dátelo a ti, ámate a ti, siéntete amado por ti. Siente orgullo de quién eras tú. Siéntete amado por Dios, tengas un smartphone de 80 euros o tengas un smartphone de 1500 pavos. No incluyas el smartphone en quién eras tú, porque tu smartphone no eres tú, tu coche no eres tú, tu casa no eres tú, tu dinero no eres tú. Son cosas que forman parte de tu hábitat, de ese lugar donde se desarrolla tu experiencia de vida, pero no eres tú. El verbo es la capacidad que una persona tiene de manifestar esa acción en su acción, con sus acciones, la divina y sagrada presencia, yo soy. Y es cuando el hombre se da cuenta de que yo tengo que ser ese que yo soy, no ese que me hacen creer, no ese que me invitan a ser, no, yo tengo que ser el que yo soy, la que yo siento en lo más profundo de mi corazón. Deja a tu niño que se manifieste y olvídate de tu adulto, porque tu adulto le han comido la cabeza. Tu adulto creó un montón de cuentos para críos que le han dicho que eran verdad, y luego un montón de cosas que eran verdad te han contado que eran cuentos para niños, y tú te lo has creído. Entonces, si quieres deshacerte de la educación social, deja de creer en esas bobadas, deja de creer las bobadas que te han contado. Deja de creer en el Dios amor que había creado un infierno. ¿Qué lógica tiene eso? ¿En qué puta cabeza cabe eso? ¿Cómo podemos llegar a creer eso? Si Dios es amor, ¿cómo iba a hacer un infierno? ¿Comprendéis lo que digo? La puta lógica y el puto sentido común espiritual te muestra la verdad. Por eso yo me he enfadado con muchos curas con los que he hablado. Pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Y por qué hizo el infierno? Hombre, porque también es justicia, te dicen. Claro, la justicia de los hombres. Esa justicia que pillan a una mujer robando comida y la meten 10 años en la cárcel. Y si matas a un vecino, te sientan en una silla y te electrocutan. O te cuelgan de una horca. Eso es la justicia de los seres humanos, ¿no? ¿Qué matar? ¿Cómo vas a matar? Eso es un crimen. Un crimen. Así que te vamos a matar. Y por eso voy y te mato. ¿Comprendéis lo que digo? La misma persona que distribuye la ley y ordené matar a una persona porque matar era un crimen. Y por eso voy y lo mato. ¿Comprendéis lo que digo? Esa es la lógica espiritual de la sociedad de mierda en la que vivimos, que hemos construido, que está basada en mentiras y aborteces absolutas. Por eso se puede hacer una guerra. Y por eso se puede matar un montón de gente sin que nadie sea considerado un asesino, aunque mates a 10 millones de personas. Es más, puedes llegar a ser un héroe o conquistador, según el rango al que pertenezcas. Eso es lo más alejado del verbo. El verbo es manifestar la acción de tu ser, esa presencia energética que tú eres, esa energía pura del amor de Dios que se muestra en ti.
Sé eso. Eso es ser verbo. Eso es lo más elevado del verbo. El verbo es manifestar la acción de tu ser, esa presencia energética que tú eres, esa energía pura del amor de Dios que se muestra en ti. Sé eso. Eso es ser verbo.